Bien, pues vamos a comenzar ya formalmente en unos minutos, pero de inicio, ya los que están presentes, me gustaría darles a conocer un breve resumen de lo que ha resultado de las encuestas que han contestado. Entonces, este es el resumen. Un gran número de las personas que han respondido los cuestionarios pertenece a la comunidad de San Jerónimo y su ocupación es diversa, entre profesionistas, jubilados, empleados, etcétera, en su mayoría arquitectos. El primer cuestionario, que correspondió a la plática del padre Salvador Barba, es el siguiente. Aún son desconocidos los procesos de restauración que lleva la arquidiócesis. Sin embargo, se considera que para apoyar en la restauración de este templo en particular, se necesita la vinculación de las personas, de las autoridades civiles y eclesiásticas en las actividades y costumbres de la región, con el objetivo de dar mayor difusión por medios diversos para así apoyar desde las distintas realidades y posibilidades de cada uno. En el segundo cuestionario, que fue la charla del maestro Antonio Mondragón, el resumen es el siguiente. El 100% de los participantes cree relevante que el proyecto de restauración debe hacerse público. De este, se considera que debe atenderse la estructura en primer plano y que las instancias encargadas de la restauración deben informar con regularidad a la comunidad sobre el proceso, los costos y tiempos, a través de medios digitales como Zoom, las redes sociales o en reuniones en persona. El tercer cuestionario, que corresponde a la plática de la doctora Ethel Herrera, es el siguiente. Hasta el momento, se tiene pleno conocimiento de que el templo es monumento nacional y que sus cambios más notables radican en la falta de mantenimiento en general, los daños generados por el sismo del 2017 y los avances que se han hecho a raíz de la restauración. Se cree que lo más correcto es que la restauración vaya dirigida a que el templo adquiera la condición que tenía previo al sismo, con ayuda de material gráfico diverso que podría consultarse en la fototeca de la CNMH, del INA, de blogs de la comunidad y del archivo histórico de la parroquia. Para la mayoría, el elemento más representativo y estético del templo es la fachada, así como la maravillosa historia que se ha desarrollado a lo largo de más de 300 años. Lo que se considera inadecuado o que menos gusta son los apuntalamientos de la torre y el tiempo que ha tardado en iniciar la restauración desde el sismo. Entonces, ¿ya quieres bajar? En estos momentos, Papá, ya vamos a bajar. Les voy a compartir el link de la siguiente, de esta charla, del cuestionario de esta charla. Ahorita se los comparto en el chat. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y bueno, pues ahora sí, vamos a dar inicio a esta quinta sesión de las charlas de San Jerónimo. Sean todos bienvenidos a la serie de charlas San Jerónimo Lídice, conocimiento y valoración del patrimonio edificado en México. Esta es la sesión número 5. Y el día de hoy, bueno, las instrucciones son las de siempre. De inicio tenemos la presentación de la semblanza de la doctora Mónica Cejudo, en este caso. Posteriormente tiene 40 minutos para su charla. Y mientras tanto ustedes pueden anotar sus comentarios o sus preguntas en los chats, o ya en su momento, si gustan hacer algún comentario también
en voz alta, me lo pueden indicar a través del chat o por aquí. Y al final pues tendremos esos 10 minutos de conversación, de preguntas y respuestas. Así que sin más, me gustaría presentar, y tenemos el honor de tener esta noche a la doctora Mónica Cejudo Collera. Mónica Cejudo Collera es doctora en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, y su tesis doctoral fue publicada y galardonada en el Premio Francisco de la Maza del INA. Es profesora de carrera de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación son la arquitectura militar y la restauración de monumentos y centros históricos. Es autora, editora y coordinadora de diversas obras. Ha publicado, además, 30 capítulos en libros y 11 artículos en revistas indizadas. Fue conservadora de Palacio Nacional y presidenta del Colegio de Maestros en Arquitectura, Restauradores de Sitios y Monumentos y de la Sociedad de Arquitectos Restauradores. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Así que, doctora Mónica Cejudo, es un honor tenerla aquí esta noche. Nos da mucho gusto, agradecemos su participación y, bueno, a partir de este momento cuenta con 40 minutos para su charla. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer tanto al padre Manuel Sánchez Padilla como a la doctora Dulcealine Hernández, que la verdad les tengo que confesar, fue mi alumna desde la licenciatura, después en la maestría, y tuve el honor de dirigir su tesis doctoral, que la verdad fue un placer y es un documento que no se deben de perder, porque su lectura es muy fácil y muy agradable y aporta muchísimo conocimiento. Entonces, ya la veo aquí haciendo estas labores ahora de difusión y de restauración de este maravilloso templo, y me da muchísimo gusto por eso estar hoy aquí con ustedes. En esta serie de charlas que pues la idea es que se dé a conocer este magnífico templo, porque estoy convencida de que la población en general, cuando hace suyo a los monumentos, esto ayuda a que se protejan, y también es una llamada de atención a las autoridades para que volteen a ver nuestro patrimonio y que sepan que estamos conscientes de lo que tenemos. También me gusta mucho que estoy compartiendo estas charlas con el doctor Javier Cortés Rocha, por ejemplo, o con la doctora Ethel Herrera, gran amiga mía, o con el padre Barba, o también con el maestro Mondragón. La verdad es que todas han sido magníficas charlas para los que las han seguido, y si no, como dice la doctora Hernández, estarán en YouTube y en Facebook. Y esto es solo mencionar algunas de las personas que han estado en estas charlas. Así que, pues, sin más, voy a iniciar el tema de hoy, que trata sobre la valoración de nuestro patrimonio religioso en el contexto de San Jerónimo, es decir, el por qué valorar el templo en su ubicación geográfica particular, que lo ha hecho único. Espero que sea de su agrado. Inicio. Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo, en la vida presente, el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. Lo que les acabo de leer son las palabras introductorias de la Carta de Venecia, que más adelante conoceremos y que nos permite iniciar esta charla. Llena de valor, la zona de San Jerónimo nos remonta al pasado para conectarnos con su historia y adquirir un poco del conocimiento que nos brinda. A partir de ello, tenemos la siguiente descripción del origen de la actual zona de San Jerónimo Tiris. La zona estuvo habitada desde la época prehispánica, inicialmente por chichimecas nahuatlacas, quienes eran cazadores-recolectores. El registro histórico de los pueblos originarios del lugar se remonta al año 1303, cuando el monarca de Culhuacán,
permitió que ciertos aztecas, expulsados previamente de Azcapotzalco, se asentaran en la cuenca del río Magdalena. En aquel entonces, la principal actividad era la recolección de productos forestales. También se realizaba la pesca de agua dulce, la cacería y la utilización de los huesos para la fabricación de utensilios domésticos y armas. El río tuvo un valor cultural y religioso y en sus alrededores se construyeron centros ceremoniales dedicados al culto de Tlaloc. Se menciona en un informe de 1937 sobre una exploración arqueológica del rancho de Ansaldo, perteneciente al pueblo de San Jerónimo Aculco. En esta descripción de la exploración arqueológica dice que se encontró bastante cerámica y una pirámide pequeña que no se logró poner a descubierto. Tanto la cerámica como la pirámide son esencialmente aztecas. La exploración no ha sido concluida, debiendo esperar entonces su terminación para llegar a algunas consideraciones sobre su antigüedad. San Jerónimo Aculco Lídice es mencionado en el Códice de Coaximalpan o Códice Coajimalpa, que es un códice colonial mexicano de la serie de códices llamados Códices Techualoyán, que expresa el origen y pertenencia de varios pueblos y barrios que se encuentran en la actual alcaldía Coajimalpa de Morelos de la Ciudad de México. En su momento, Hernán Cortés lo presentó al rey Carlos I de España, junto con otros varios documentos para demostrar los límites de su marquesado. La página 5 se divide en dos secciones que contienen figuras y textos de la siguiente forma. En la sección de arriba, en la sección superior, se representan 5 colinas sobre un ave con una rama en el pico. Debajo de estas se visualiza la figura de un niño con una, no se entiende bien qué quiere decir, de Coajimalpa, en donde se indica el lugar donde se fundó el pueblo de San Pedro y San Pablo Coajimalpa, lugar donde se labraba madera y en cuyos límites se hallaba el pueblo de Chimalpa. En la parte de abajo, en la parte inferior, divididas por líneas perpendiculares, se observan 7 inscripciones con dibujos de cabezas y discos. De izquierda a derecha, lugar de Oyameles, San Jerónimo, lugar donde salen las aguas, lugar montuoso donde salen las aguas lodosas, lugar inclinado donde hay agua y se forma y se toma, lugar de los árboles verdes que dañan en la tierra barrida, y la página 31 muestra el barrio de San Jerónimo con 3 árboles y un campo, y el texto que dice, dentro de la barranca corren los límites. Es importante señalar que algunos años después de la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI, estos pueblos originarios o de indios se encontraban dispersos en zonas rurales. Por tal motivo, para garantizar la recolección de tributos y facilitar la evangelización, se creó la política de congregación que pretendía reunirlos en pueblos con una iglesia católica o, en su defecto, una capilla en pequeños pueblos y rodeada de viviendas. En torno a esta organización se ubicarían el bosque, campos de cultivo y fuentes de agua, y también el nombre del pueblo correspondería primero al santo patrono y, posteriormente, al topónimo indígena. Así, los avecinados se organizaron en 4 pueblos: Atitic, Aculco, Ocotepec y Totolapa. De esta manera, conocido inicialmente como San Jerónimo Aculco, es considerado uno de los pueblos originarios de la actual Ciudad de México. Este nuevo término surgió a inicios del presente siglo, refiriéndose a los asentamientos indígenas de las afueras de la Ciudad de México en la época del virreinato, y que actualmente forman parte de la mancha urbana. A pesar de su integración a la ciudad, estos pueblos continuaron siendo rurales indígenas, como es el caso de San Jerónimo Aculco Lídice, donde la mayoría de los habitantes se dedicaba a la floricultura y debían caminar grandes distancias para tener acceso al ferrocarril e ir a vender sus productos. Ahora bien, en este mapa podemos observar la ubicación de algunos de los más de 120 pueblos originarios de la Ciudad de México. En color lila, dentro de la actual urbe, en color morado, y en el límite con el sistema montañoso en color rojo. Sobre la zona poniente de la Ciudad de México, en sentido de norte a sur, se visualizan las actuales alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Tlaloc. A simple vista, parecería que un camino las conecta.
se muestran al margen izquierdo de esta lámina los 4 pueblos de la Magdalena Contreras y sus santos patronos. De arriba hacia abajo está San Bernabé Ocotepec con San Bernabé Apóstol, San Jerónimo Aculco Lídice con San Jerónimo, San Nicolás Totolapan con San Nicolás Tolentino y la Magdalena Atitic con la Magdalena. Así, con estas descripciones iniciales, se comprueba geográficamente la ubicación de los pueblos originarios y a su vez de Aculco, que es el tema de esta ocasión. En este segundo mapa, y reafirmando lo dicho sobre la conexión de los pueblos, se observa en color rojo la ruta del tren que iba a Morelos, sugiriendo con esto, previo a las vías férreas pudo existir o todavía existe un camino que une a todos estos pueblos originarios. En la época del virreinato, este detalle debió de ser de mucha ayuda para la evangelización y la comercialización entre los pueblos originarios. Actualmente se puede acceder a estos pueblos a través de nuevas rutas y de nuevas vías y caminos. Por otro lado, es de notar que en toda la zona de estos pueblos originarios aún existen ríos y sus afluentes, a diferencia de la zona urbana, donde esta característica desaparece. En el mapa se muestran los antiguos lagos para mantener la idea del aspecto original. Estos elementos enriquecen en gran medida la zona y por lo tanto a San Jerónimo Aculco Lídice. Para tener más clara la primicia sobre los pueblos originarios, Inoue Yukitaka en 2014 menciona en una de sus investigaciones las características de los pueblos originarios y que empatan con algunos de San Jerónimo Aculco Lídice. 1. El pueblo originario como comunidad corporada. 2. El patrón de asentamiento. 3. La toponimia. 4. Los sistemas agrícolas de tradición mesoamericana. 5. Un núcleo de familias troncales. 6. Una organización comunitaria en la cual se comprenderán las fiscalías y las mayordomías, los comisarios ejidales y de bienes comunales, la asamblea comunitaria, las comisiones de festejos y los subdelegados y coordinadores. 7. Un calendario ceremonial anual. 8. Una memoria histórica. Y 9. Una articulación con diversos circuitos ceremoniales. Con base en esto, el nombre del santo patrono fue San Jerónimo, padre y doctor de la Iglesia Católica, traductor de la Biblia, que le fue otorgado en la época colonial, y Aculco, de origen náhuatl, que significa donde da vuelta pronunciada el curso del agua. La principal característica del jeroglífico de este lugar es la fuerte curvatura que tiene el glifo atl. De esta manera, el nombre de San Jerónimo Aculco se conservó hasta el 30 de agosto de 1942, ya que a partir de entonces, Aculco fue sustituido por Lídice, en memoria de la destrucción de la ciudad checoslovaca a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre este tema, vale la pena conocer más a detalle que el 10 de junio de 1942, Hitler ordenó borrar del mapa la aldea checa de Lídice como represalia por el atentado perpetrado por la resistencia checoslovaca contra el gobernador y contra el dirigente de las SS, Reinhard Heinrich. Los hombres fueron asesinados, el pueblo incendiado y las mujeres y niños llevados a campos de concentración. Evocando el martirio de la aldea checa, muchas ciudades, sectores urbanos y plazas del mundo fueron bautizadas con el nombre de Lídice para garantizar que este nombre jamás fuera borrado del mapa. San Jerónimo hizo su cambio de denominación por razones humanitarias, pacíficas, solidarias y que apelan a la memoria. Y por ello, actualmente, el nombre se conserva como San Jerónimo Aculco Lídice. En este mapa se observa San Jerónimo Aculco Lídice. Habría que cambiar la lámina. Aquí está. Y los ríos que lo atraviesan según se mencionó inicialmente. De norte a sur, estos ríos son el río Texcalatlaco, río Coyotes o San Jerónimo, río Ansaldo y río Magdalena. También se muestra la ruta del ferrocarril en rojo y el límite del poblado. Por lo tanto, se podrá deducir que los elementos naturales clave que identifican a la zona son el agua, la vegetación y los espacios abiertos. Estas son características que deben contemplarse para conservar, en la medida de lo posible, la imagen y esencia de la región.
También el margen izquierdo del mapa se aprecia, en el margen izquierdo del mapa se aprecia a San Jerónimo, doctor de la Iglesia y traductor de la Biblia, con la cita: no dejar que tus propósitos traicionen tus palabras. Cuando hables, que ninguno pueda decirte: ¿por qué no pones en práctica aquello que decís? Dentro del tema arquitectónico, la duda que puede tenerse en torno al conjunto de San Jerónimo Lídice es cuál fue su origen y quién lo construyó. Para tratar de responder esta pregunta es necesario conocer lo siguiente. La expansión de las órdenes mendicantes por el territorio de la Nueva España comenzó con la llegada de los franciscanos en 1524. Debido a que encontraron un territorio totalmente libre, establecieron monasterios en los principales núcleos de población, abarcando los actuales estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, y monasterios en lugares más aislados, como el caso de Yucatán. Los dominicos llegaron en 1526 y se extendieron por el sureste del Valle de México, Morelos y Puebla hasta la Mixteca. En el caso de los agustinos, iniciaron sus fundaciones en Morelos y se extendieron al sur de Michoacán en la zona otomí y al norte por el camino de la Huasteca. En cuanto a los símbolos utilizados por las órdenes mendicantes, se tienen de la orden franciscana el fundador, que fue San Francisco de Asís. Su lema es paz y bien, y el hábito es de color café con un cordón a la cintura. De la orden dominica, el fundador fue Santo Domingo de Guzmán y su lema es alabar, bendecir y predicar. Y el hábito es de color blanco con una capucha, capa negra, escapulario y rosario sujeto al cinto. Los agustinos tomaron la experiencia de San Agustín y su regla y su lema es un solo corazón y una sola alma en Dios. El hábito es de color negro con un cinturón. Así vemos plasmados estos símbolos en los conjuntos arquitectónicos religiosos a partir del siglo XVI en elementos como lo son la talla en los escudos de las órdenes en fachada, en los frontones, en los portones o en los frescos que decoran los muros de los recintos religiosos. Se talla el cordón franciscano de manera decorativa en capillas posas, en las pinturas que representaban a los frailes con sus escudos y hábitos respectivos, la puerta porcíncula en templos franciscanos, por mencionar algunos. Esto permitió identificar la orden a la que perteneció cada templo y la temporalidad de cada uno. Brevemente les comento que la puerta porciúncula es la puerta norte que se mantiene generalmente cerrada y que se abre los días 2 de agosto en recuerdo de la pequeña capilla de San Francisco, que San Francisco restauró en el valle cercano a la ciudad de Asís. Una solución práctica para llevar a cabo la conversión de los indígenas en un amplio territorio fue la construcción de capillas abiertas. Era norma de las órdenes religiosas decir misa solo cuando hubiera un lugar adecuado para ello, por lo que estas capillas proporcionaron un servicio religioso a poblaciones numerosas sin edificar grandes edificios. Por lo tanto, las capillas abiertas con sacristía anexa se extendieron en el actual estado de Morelos, cerca de Amecameca, en el Estado de México y en Hidalgo. No existió una regla específica para la ubicación y edificación de la capilla abierta, sino que lo único necesario era colocarla frente al atrio para conseguir con esto una mayor visibilidad y que cupiera una mayor cantidad de personas. De este modo, existen capillas abiertas de formas y ubicaciones diversas, ajustadas a las necesidades de la evangelización y regidas por la inventiva de los mismos frailes. Son complemento de estos conjuntos arquitectónicos del siglo XVI las cruces atriales y las capillas posas, aunque no es fácil encontrarlas. Estas edificaciones son resultado de una doble influencia cultural debido a la participación de indios y españoles que añadieron a las construcciones características propias, generando templos de grandiosa individualidad, calidad y belleza. En este caso, fue una sinergia entre frailes de las órdenes mendicantes y la mano de obra indígena. A través de la capilla abierta, como edificio característico del siglo XVI, y con ayuda de los frailes, se logró conservar la tradición prehispánica de presenciar al aire libre las ceremonias religiosas, lo cual facilitó en gran medida la posterior evangelización y, obvio a eso, la conquista espiritual. Posteriormente,
al construirse en su lugar nuevas edificaciones conventuales o parroquias, algunas de estas capillas abiertas desaparecieron o quedaron abandonadas. La arquitectura de esta época inicial del virreinato es desconocida en una gran parte, por lo que es muy posible que nunca lleguemos a saber cómo era cuando se construyó, pues varios de estos inmuebles han sufrido modificaciones. Únicamente una labor constante y acertada de investigación y restauración nos permitirá acercarnos a las verdaderas expresiones de la arquitectura del siglo XVI. Para el caso del conjunto arquitectónico de San Jerónimo, y de acuerdo a lo que ya lo mencionado en esta referencia histórica, puede sugerirse que la capilla abierta junto con su pequeña sacristía y cruz atrial fueron las primeras en construirse bajo la dirección de la orden franciscana. Su cruz atrial tuvo otra ubicación inicial diferente a donde está ahorita ubicada, según algunas fotografías antiguas, donde se ubica casi al centro de lo que fue el Camposanto. Debido a las características del lugar donde abundaban la vegetación, los ríos y la población indígena, una rápida respuesta de los frailes franciscanos fue utilizar el material del lugar para la edificación, es decir, piedra volcánica, ayudando con esto a la evangelización de la zona. Es muy probable que el templo que actualmente vemos no corresponda a los franciscanos, pues no vemos en él los detalles correspondientes a la orden, como el cordón o la puerta porciúncula, como vemos más adelante en algunos otros ejemplos. Es así que, considerando la secuencia de llegada de las órdenes mendicantes, se estima que fueron los dominicos los encargados de dicha edificación, pero con mano de obra indígena que plasmó su ingenio y el conocimiento adquirido en elementos como la fachada principal, que ya vimos que es de lo más bello que tiene el templo. Existen dos datos que pueden corroborar esta hipótesis. La primera es que se tiene registrado que en 1532 los dominicos establecieron la provincia de Santiago de México, con el objetivo de cubrir las distintas zonas de la Nueva España para evangelizar. Para 1608 se creó la Vicaría de San Jacinto Coyoacán en San Ángel, para cubrir la zona sureste del valle y que seguramente tenía a su cargo la iglesia de San Jerónimo. El segundo dato es una inscripción ubicada en la sacristía del templo de San Jerónimo que dice: San Jerónimo Aculco se inició como comunidad cristiana en el siglo XVI. Esta comunidad fue primero doctrina y luego capilla, que cuidaron sucesivamente los frailes dominicos y los sacerdotes diocesanos desde San Jacinto y Tizapán. Entre 1960 y 70 se establecieron aquí los misioneros de Marignol con nuestro querido padre Andrés Casi. El domingo de Ramos del año de gracia de 1999, el cardenal arzobispo de México constituyó solemnemente en parroquia nuestra comunidad. Con doctrina se refiere a lo siguiente: el establecimiento de las doctrinas fue el modo originario de evangelización inicial desde los primeros padres franciscanos que llegaron al continente americano. Se trataba de asentar en pequeñas aldeas a la población local que iba aceptando la fe cristiana en torno a una capilla o iglesia y unas viviendas. El poblado estaba regido por un cura doctrinero, con responsabilidades principalmente espirituales. Con esto se afirma en gran medida el supuesto sobre la administración y construcción del conjunto arquitectónico de San Jerónimo por los dominicos. Ahora bien, conociendo ya la historia de San Jerónimo Aculco Lídice, para darle mayor valoración, conozcamos a continuación la arquitectura del templo. Lo primero que debe conocerse es que una solución arquitectónica de la Nueva España en el siglo XVI por parte de los frailes de las órdenes mendicantes fue la edificación de monasterios con el objetivo de hacer más fácil la labor de evangelización debido al gran número de indígenas en los distintos poblados y regiones. Estos monasterios o complejos conventuales fueron construidos considerando el modelo monástico europeo, una apariencia de fortaleza y algunas corrientes arquitectónicas en desuso para esa época como el románico y el gótico. Lo novedoso fue incluir en el diseño elementos como la cruz atrial y la capilla abierta que auxiliaban en la labor de la evangelización. Con más detalle, estas nuevas edificaciones incluyeron en su manufactura y decoración una carga importante de símbolos con una apariencia antigua, utilizando influencias de siglos pasados, pero con técnicas del siglo XVI en distintos estilos arquitectónicos con sus elementos,
como listo a continuación. 1, románicos, dimensión de las naves y el grosor de los muros, la utilización de contrafuertes, arbotantes, arcos de medio punto, las espadañas que fungen como campanarios, las esculturas en fachadas y bóvedas de cañón hechas con piedra. 2, elementos góticos, el sentido ascensional, las bóvedas de nervadura que más bien son decorativas más que funcionales, los rosetones de piedra, los arcos ojivales y los arcos rebajados tipo carpanel en los claustros, y 3, los elementos mudéjares con decoración con yeserías, con el uso de alfarjes y los espacios con arcadas. En esta lámina observamos un ejemplo de estas edificaciones. El exconvento de Tepoztlán en Morelos del siglo XVI, en un croquis en blanco y negro a mano del lado derecho superior y su correspondiente planta arquitectónica que está en el lado izquierdo inferior. En primer plano se observa el atrio delimitado con su barda perimetral y donde se ubica al centro la cruz atrial y en cada esquina las capillas posas. Junto al templo de una nave se ubica la capilla abierta y en el otro extremo el convento o claustro. Estos son los elementos básicos y pueden variar según el lugar, la orden mendicante o la mano de obra. En otro ejemplo, tenemos la planta baja del convento franciscano de Huejotzingo en Puebla del siglo XVI. En ella se observan de nueva cuenta los elementos básicos de estos complejos. El atrio en la parte inferior, donde debe ubicarse la cruz atrial, como se ve en la imagen inferior derecha, y las capillas posas. El templo de una nave frente al atrio, coro y sotocoro, presbiterio y puerta por círculo. Y 3, el claustro al centro, con todos sus anexos y junto al cual se ubica el portal de peregrinos, también de frente al atrio. Ahora bien, a partir de este conocimiento, tenemos el conjunto arquitectónico de San Jerónimo Lídice en una vista aérea del 2009, donde se aprecia la capilla abierta aún sin la carpa que vemos hoy en día. La hipótesis del proceso constructivo de sus edificaciones es la siguiente. 1, la capilla abierta y cruz atrial, que como dijimos es de los principios del siglo XVI, se desconoce la ubicación exacta correspondiente a este siglo XVI. 2, el templo o la segunda etapa, el templo o capilla anexa y sacristía de los siglos ya XVII y XVIII. Como tercera etapa, el camposanto, con la ubicación de la cruz que se ve en las fotos, y ya de los siglos XVIII y XIX. Y en la cuarta etapa sería la reubicación de la cruz atrial, que es una construcción de barda perimetral y anexos, como la casa parroquial, los salones, los jardines, ya de los siglos XX y también ya del siglo XXI. Es así como también se identifican los elementos arquitectónicos en el conjunto de San Jerónimo: la capilla abierta, la cruz atrial, el templo de una nave, el coro y el sotocoro, el presbiterio, arcos de medio punto, la sacristía, la fachada barroca de mano indígena, el campanario y los contrafuertes. Específicamente, no se encuentra algún detalle relacionado a los dominicos, pero cumple con aspectos de los templos iniciales de la Nueva España acoplados al sitio. Después de hacer este recorrido por la historia, resta mencionar que el templo de San Jerónimo Lídice fue declarado monumento histórico inmueble el 7 de septiembre de 1933, como ya lo había comentado la doctora Ethel Herrera. Para comprender un poco más de esta definición, es indispensable referirnos a la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, conocida como Carta de Venecia de 1964, que es un documento elaborado y firmado en la ciudad de Venecia, Italia, con motivo del Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, en donde se congregaron importantes especialistas de la restauración de monumentos a fin de establecer los principios comunes que deben presidir la conservación y la restauración, considerando que las obras monumentales están cargadas de un mensaje espiritual del pasado y que continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones. En él se proponen las definiciones de monumento histórico, conservación y restauración,
cuyos objetivos son principalmente salvaguardar tanto la obra de arte en su aspecto formal como el testimonio histórico en su significado y su valoración. Vale la pena entonces citar el concepto de monumento histórico según el artículo 1 de la sección de definiciones de esta carta. La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones, sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. Y además especifica en su artículo 16 la sección documentación y publicación. Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre acompañados de la elaboración de una documentación precisa en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, recomposición e integración, así como de elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos, deberán ser ahí consignados. Esta documentación será depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la disposición de los investigadores, y además se recomienda su publicación. También es importante señalar lo que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 dice respecto a los monumentos históricos en su artículo 36. Por determinación de esta ley, son monumentos históricos: 1. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. De esta forma se entiende que el Templo de San Jerónimo Lídice es un monumento histórico debido a que su origen es consecuencia de la conquista después del siglo XVI, es de tipo religioso y se vincula con las tradiciones de la zona donde se emplaza. Además, es prioridad, si se restaura y se le da mantenimiento o algo similar, documentar dichas actividades con el objetivo de enriquecer y preservar su historia. Y no solo eso, sino que también es obligación de quien o quienes lo resguardan o utilizan conocer su historia a través de fuentes fidedignas y difundir su valoración y conservación de generación en generación. Bueno, pues hoy no solo hemos respondido a la pregunta sobre el origen del Templo de San Jerónimo Lídice y hemos meditado sobre su riqueza generada del conocimiento transmitido a los pobladores y representado en la mano de obra, sino que también, habiendo conocido esta parte de la historia, podemos responder a nivel personal otras preguntas como: ¿qué tan valioso es este edificio? ¿Vale la pena conocer más sobre él? ¿Será importante dejar testimonio de las acciones que se hacen en él en la actualidad? ¿Cuánto más debemos esperar para cuidarlo de alguna forma desde nuestras profesiones, grupos o ambientes? ¿Qué pasaría si un día desapareciera? ¿En qué etapa de su periodo de vida se encuentra este templo? ¿Ya no sirve? ¿Ha quedado inútil? ¿Cuál será su destino? ¿Qué pasará si la ciudad se lo sigue comiendo? Y con estas preguntas finalizo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y de nuevo por la invitación a compartir con ustedes esta tarde de viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Cejudo. Agradecemos infinitamente esta presentación. Muy bonita la información, muy buena, interesante. La verdad es que
actualmente con la restauración que se está realizando en el templo, pues todo esto creo que nos viene a aclarar un poquito más cosas que desconocíamos del mismo, de la misma historia y que se va complementando, ya lo decía la vez pasada con la doctora Ethel, que estos temas, tanto el de ella como el de usted, van muy ligados, ¿no? Bueno, todos van ligados, pero al final de cuentas creo que esto deja como más claro ya lo que es el templo, qué consideramos nosotros que es como un patrimonio o no, qué es para nosotros un patrimonio tan solo, ¿no? Entonces, se deja esta reflexión en esta charla y nos deja a nivel personal, ¿no? Como dijo la doctora. Entonces, en este momento voy a proceder a ver si hay algunas preguntas o comentarios. Tenemos una pregunta, doctora. Dice, ¿la Carta de Venecia es de la ONU o tuvo que ver el Vaticano con esta iniciativa? Por favor, doctora Mónica. No, la Carta de Venecia la hicieron, como les comentábamos, es este grupo de personas que se reunieron justo para hablar sobre el patrimonio, pero no tuvo nada que ver con la iglesia. La iglesia participaron los arquitectos, participaron los restauradores, participó personas de Estado, toda aquella gente que estaba involucrada en el tema de por qué resguardar el patrimonio, pero no fue una iniciativa de la iglesia particularmente, sino de todo el patrimonio y de todos los monumentos. Bien. De momento no hay algún otro comentario, doctora, pero no sé, me gustaría... Ah, sí, perdón, el padre Barba quisiera hacer un comentario. Adelante, padre, por favor. Y conocer nuestras raíces, nuestra historia, desde todos los ángulos, quizá ahí nos ha faltado un poquito, quizá lo dimos por supuesto, o no recuerdo si en el programa está más adelante, el aspecto religioso, que es un poquito el sustento por lo cual se hace, ¿no? La doctora Mónica insistió mucho en el campo de la mano de obra, espacios para la evangelización, para la catequesis, pero sí, generalmente esto surge de un aspecto devocional, incluso de adaptación a circunstancias y momentos, ¿no? El ingenio de los misioneros. Es decir, los misioneros que vinieron a evangelizar a Nueva España, pues no venía cualquiera que quería, ni venían de desecho. La historia marca que eran seleccionados y escogidos de lo mejor en atención y proyección, ¿no? Pues también toda la riqueza que inculcaron, el incorporar las costumbres propias, el aspecto antropológico. Según lo que yo estudié, las capillas abiertas era porque los indígenas no entraban a las cerradas. El español venía acostumbrado a un espacio cerrado. En la antropología del indígena de la Nueva España, entre conquistado y anexos, a Dios lo veían afuera, era una parte también de relación y de exteriores. Por eso fue un adaptarse, en lugar de querernos meter a la fuerza, pues lo hacemos afuera. Y los recorridos y los procesos que abarcaban no solo una edificación, en algún momento pudiera interpretarse como un signo de sumisión, ¿no? Para mostrar, imponer poder, sino un lugar de congregación, con toda la riqueza y que expresara los signos de la fe. Entonces era muy importante, pues todos los símbolos que se van incorporando en la arquitectura, la riqueza, los materiales. Sí, una visión mucho más amplia y extensa, ¿no? Porque quizá podemos quedarnos solo en el aspecto histórico. Pues yo creo que aquí es este comentario acerca de si la capilla abierta fue producto de lo que los españoles observaron, de cómo desarrollaban los prehispánicos sus ceremonias, pues evidentemente ellos encontraron que estaban acostumbrados al aire libre y que no era el momento de introducirlos a un espacio cerrado, pero también era la facilidad y velocidad de construcción de tener un espacio para el altar y que eso sí estuviera protegido y que los fieles quedaran al aire libre. Y además,
pues la enseñanza de la técnica constructiva, que eso también es muy importante, tuvieron que emplear la mano indígena y echar mano de los constructores que venían capacitados para ello. Pero para llevar a cabo toda la conquista espiritual y desarrollarlo a todo lo largo de Nueva España, sobre todo en los sitios que comentamos, pues tenían que hacerlo de una manera más ágil y rápida, ¿no? No era tan fácil empezar a construir las iglesias o los recintos monacales sin esa mano de obra capacitada. Y por eso se inició con la capilla abierta y después ya se fueron haciendo los grandes conjuntos monacales y después ya las iglesias y las parroquias independientes. Realmente es producto de lo que ellos vieron, de lo que se vio. Por eso es que las capillas abiertas se consideran un elemento que surge de estas tierras, ¿no? Y son originarias de Mesoamérica, del contacto entre Mesoamérica y lo que era Europa, España en ese momento. Sí, perdón. No era por polemizar, era más un poquito como que a veces no quedarnos en el aspecto arquitectónico, ¿no? O arqueológico, sino como que una visión un poquito más panorámica de todo lo que implica la iglesia de San Jerónimo, ¿no? Entonces, pues en torno a muchas iglesias, muchos monasterios, se han ido formando pueblos. Así como que no cerrarnos en una visión, ya que van a ser muchos momentos y seguirá dando más momentos. O sea, como tener una visión global para no quedarnos con una visión parcial, ¿no? Claro, padre, tiene toda la razón, sí. En el chat mencionan, doctora Hernández, que si es posible tener acceso al documento. Bueno, se va a quedar en YouTube en la conferencia, pero sobre todo la doctora Hernández está preparando un gran documento en donde va a verter todos estos conocimientos y pues esperamos conseguir patrocinios para que esto se vuelva un libro de difusión y que todos lo podamos conocer, porque pues la información es muy valiosa y a veces no se conoce, pero si se tiene la publicación, esto sería magnífico. Entonces, la doctora se está encargando de esa compilación de todo la documentación y ella hará la publicación próximamente. Sí, así es. Esta información, como dijo la doctora, ya queda en YouTube, en el canal. Se graban las sesiones, como todos ya saben. Y si este documento se irá haciendo se está haciendo poco a poco con toda esta información. Y claro que sí, el que guste también cooperar, adelante, ¿no? Es bienvenido todo lo que ustedes sepan, fotografías, informes, anécdotas incluso. Lo que sea es bienvenido para poder hacer toda esta compilación y que quede huella, ¿no? Ya lo decía también la doctora, independientemente de que lo digan las cartas internacionales y documentos, leyes y demás, creo que nace de nosotros mismos apropiarnos de este patrimonio y no dejarlo en el olvido, ¿no? Y es como justamente en nuestras familias, cuando nos tomamos alguna fotografía, pues es para recordar el momento, ¿no? Es lo mismo, esto se documenta y es por eso que también muchas ciudades en el mundo se han reconstruido por las fotos, por los planos y por todas las anécdotas que han quedado archivadas. Entonces, pues esta es una parte esencial, claro que sí, se va a compartir para que quede abierto al público y todos son bienvenidos para cooperar en este trabajo. Bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario que quisiera opinar, alguna pregunta hacia la charla o hacia algún tema que hemos platicado aquí en estos momentos. Bien. Voy a volver a compartirles el resumen de las encuestas que se han realizado de cada charla para los que no ingresaron un poco más temprano. Entonces voy a leerles el resumen de lo que ha resultado de estas encuestas. El primer cuestionario que correspondió
a la charla del padre Salvador Barba, arrojó lo siguiente. Aún son desconocidos los procesos de restauración que lleva la arquidiócesis, sin embargo, se considera que para apoyar en la restauración de este templo en particular, se necesita la vinculación de las personas, de las autoridades civiles y eclesiásticas en las actividades y costumbres de la región, con el objetivo de dar mayor difusión por medios diversos, para así apoyar desde las distintas realidades y posibilidades de cada uno. Como en el segundo cuestionario, la charla correspondiente al maestro Antonio Mondragón, la encuesta arrojó lo siguiente. El 100% de los participantes hasta el momento cree relevante que el proyecto de restauración debe hacerse público. De este, se considera que debe atenderse la estructura en primer plano y que las instancias encargadas de la restauración deben informar con regularidad a la comunidad sobre el proceso, los costos y tiempos a través de medios digitales como Zoom, las redes sociales o en reuniones en persona. En el tercer cuestionario, correspondiente a la charla de la doctora Ethel Herrera, la encuesta arrojó lo siguiente. Hasta el momento, se tiene pleno conocimiento de que el templo es monumento nacional y que sus cambios más notables radican en la falta de mantenimiento en general, los daños generados por el sismo del 2017 y los avances que se han hecho a raíz de la restauración. Se cree que lo más correcto es que la restauración vaya dirigida a que el templo adquiera la condición que tenía previo al sismo, con ayuda de material gráfico diverso que puede consultarse en la fototeca de la CNMH, del INA, de blogs de la comunidad y del archivo histórico de la parroquia. Para la mayoría, el elemento más representativo y estético del templo es la fachada, así como la maravillosa historia que se ha desarrollado a lo largo de más de 300 años. Lo que se considera inadecuado o que menos gusta son los apuntalamientos de la torre y el tiempo que ha tardado en iniciar la restauración desde el sismo. Entonces, pues estos son las respuestas de las encuestas. Hasta ahora, un gran número de personas ya lo han respondido, pero aún faltan más. O sea, pero pues si ya de por sí estos son los resultados, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? De que efectivamente hay un gusto por querer conocer más del templo, por querer que ya se restaure, y creo que vamos en el proceso. Ya lo mencionaba también el padre Barba en varias ocasiones, que pues vamos todos de la mano, y esto va poco a poco, constantes, y estando conscientes, ¿no? De que la restauración pues no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, es un proceso, lleva tiempo y tiene su importancia, como acabamos de ver en esta presentación de la doctora Mónica y en las pasadas. Ya lo veremos también en las siguientes. Vamos completando ya más nuestro conocimiento sobre los edificios religiosos. Finalmente, pues les quiero, si no hay más comentarios, quisiera volverles a compartir el link de esta charla, es el nuevo link del cuestionario. Recordarles que a los que están inscritos que es el único requisito para poder obtener la constancia. ¿Sí? De ahí en fuera pueden ir viendo las charlas en el canal de YouTube, ir contestando los cuestionarios conforme ustedes vayan pudiendo, pero que estén todos completos. ¿Sí? Bien, pues recordarles finalmente que la próxima sesión es el viernes 28 de mayo. Tenemos ahora al arquitecto Ignacio Tanaka Murakami, de Grupo Tanaka y profesor del TEC, que tenemos por aquí presente también. Nos saludamos. Y su tema será Escáner 3D, herramienta para la definición del alcance, monitoreo y control de los proyectos. Entonces ya vamos entrando en este tema ya más técnico. Vamos a conocer esta herramienta indispensable en la arquitectura y en el campo de la restauración. Quiero agradecer a la doctora Mónica Cejudo una vez más por sus palabras, por su conocimiento, permitirnos compartir un poco de lo que usted sabe, de todo lo que tiene de experiencia,
También agradezco sus palabras de inicio, porque creo que gracias también a ella y a muchos otros profesionales que están aquí presentes, es como también yo me he formado y todos vamos haciendo pues una cadenita de gran conocimiento, ¿no? Que es lo importante y sobre todo transmitirlo a los demás. Bien, pues sin más, hoy cumplimos, hoy terminamos un poco más temprano para que puedan también descansar. No sé si, doctora, tuviera algún comentario final. No, bueno, solo reiterarles la importancia de estas charlas, porque de verdad es la manera en la que uno se puede apropiar de los monumentos que nos rodean y de asegurarnos de que los protejamos y de que los cuidemos. Si desde la infancia nos enseñan a cuidar nuestro patrimonio y a entender las características, pues no solamente arquitectónicas, ya lo decía el padre Barba, ¿no? No es solamente la arquitectura, sino las emociones y aquello que implica el que estemos en estos recintos religiosos, la fe, todo lo que nos mueve y lo que nos proporciona, pues vamos entendiendo cómo debemos de cuidar el patrimonio para legárselos a las generaciones futuras. Una vez más les reitero mi agradecimiento por haberme invitado a estas pláticas y pues ya tendremos en un futuro la posibilidad de contar con el documento que prepare la doctora Hernández. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Mónica. Padre Barba, ¿gustaría hacer la oración final, por favor? Bueno, antes de hacer la oración final, sí, padre. Nada más se nos olvidó, dice, ya lo vieron que el padre Manuel no pudo estar presente, nos recomendó que, que avisáramos. No pudo participar, pero pues ahí ya la doctora Aline me pidió que estuviera al pendiente para mantener esta presencia de iglesia. Quizá de los comentarios iniciales de lo que en las encuestas, se hace una precisión, porque quizá después, si la arquidiócesis, ¿qué proceso tiene de reconstrucción? Pues ninguno, porque no le toca. A nosotros nos toca acompañar, asesorar, orientar un poquito según posibilidades, ¿no? Lo que ya se decía, a las comunidades nos toca. Y un comentario también de ahorita que viene el chat, y el aporte indígena, pues el conservar el monumento y conservar las tradiciones es lo que estamos buscando hacer. Una comunidad que incorpora, integra. Ese es un elemento que hay que combinar. En la Reyerta de San Jerónimo, pues en el momento presente es una comunidad originaria y una comunidad que llegó, ¿no? Y los otros, como les decimos, los del lugar. Y que eso ahora tenemos que aglutinarnos en la misma fe y en la misma iglesia, y que se trata de complementarnos, ¿no? A veces como que vamos por un lado y a veces tanto tiramos que no avanzamos para ningún lado. Nada más que así como que ver ese aspecto que es una comunidad abierta para todos, como las capillas abiertas. Todos quepamos y podamos participar. Bueno, con este comentario, gracias, pues vamos a dar gracias al Señor en ir caminando, preparando nuestra fe, ahondando en los signos que expresan los monumentos, que hablan por sí mismos, sus imágenes nos hablan de los misterios de Dios. Somos agradecidos por este caminar, por este vernos, valorarnos, edificar juntos, damos gracias a Dios. Pedimos que nos ilumine para seguir caminando con alegría y confianza, y ante las adversidades, momentos difíciles, económicos incluso, para la restauración del lugar de encuentro del templo, sigamos adelante apoyándonos, proponiéndonos, y no de nosotros todo acontecimiento de división. Eso lo pedimos a nuestro Padre, por intercesión de María, nuestra Madre, y Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y al Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu les acompañe y les fortalezca siempre. Amén. Gracias, Padre. Sí, gracias. Ingeniero Manuel, perdón, quería decir unas palabras finales. Adelante, ingeniero. Y perdón por incorporarme tarde, pero adelante. Por ahí la preocupación de un vecino de que pues parece que se está avanzando lento en la rehabilitación de nuestro templo. Pues sí, todos quisiéramos ya que al día siguiente que sufrió pues los daños que conocemos estuviera listo, ¿verdad? Pero vamos aquí remando. Sé que están por aquí algunas personas
del INE y demás, bueno, son temas burocráticos, son temas de presupuesto, principalmente, además que deben entender que esta es una propiedad federal en la que pues ni nosotros ni las autoridades eclesiásticas pueden meter mano, eso parece que no está claro. Y entonces pues solo lo podemos hacer en cuanto ellos nos digan y nos autoricen tanto los proyectos y los recursos limitados, muy limitados por cierto, pero tengan la seguridad, yo desde lejos que estoy viendo aquí cómo trabajan nuestro párroco, el padre Barba y demás, tengan la seguridad de que están haciendo todo el esfuerzo posible para que esto se haga lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, no tengan duda de eso. Es todo. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Así es, pues el ingeniero creo que ya lo dijo y agradecemos también al esfuerzo que ha hecho el padre Manuel, todo su equipo en la parroquia, en la arquidiócesis también, con esta vinculación, con la comunicación que tenemos con padre Barba también y su orientación que es muy, muy importante. Bien, pues muchas gracias a todos, que pasen buena noche y cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes. Que pasen buena noche a todos. Hasta luego. Gracias de nuevo. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Que lo noches. pasen bien. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Berta.